de esta palabra que Dios nos va a entregar, de esta exhortación o esta reflexión que Dios nos va a instar a poner atención. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 3 y versículo 4. ¿Encontramos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que andábamos recién comentando, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, y abominables idolatrías. Y el versículo 4 es clave: a estos, o sea, a los gentiles, a los mundanos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. Yo voy a leer otras versiones, hermanos, mucho más entendible, quizás más práctica para nuestro entendimiento. Por mucho tiempo ustedes hicieron las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían en vicios, malos deseos, borracheras, banquetes ruidosos, bebiendo en exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan que no corran en el mismo desenfreno de disolución que ellos corren, y hablan mal de ustedes. Amén. Puede tomar asiento, ¿no? Amén. Este mensaje se podía llamar: ¿yo vivo o ya no vivo yo? Podía preguntarse, ¿no? ¿Yo vivo o ya no vivo yo? Siempre en las reuniones en nuestra congregación siempre se toma una especie de muletilla para, a veces como relleno, ¿no? El predicador se queda un poquito cortado allí con la palabra y dice: ¿quién vive? Y todo el mundo: Cristo vive. ¿Será que Cristo vive? Es una pregunta. El mensaje se llamaría: ¿yo vivo o ya no vivo yo? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, vamos a mirarnos en la palabra de Dios, porque todos tenemos una respuesta. El asunto es que la palabra de Dios es como un espejo en el cual debemos de mirarnos, amén, y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Yo vivo o ya no vivo yo? Bueno, vamos a ir mirando. El yo vivo en el creyente, el yo vivo en el creyente. Estamos en un mundo donde el yo es un asunto popularísimo, ¿no? Cuando yo digo el yo, ¿a qué me refiero? Al ego. Al alma, más bien al alma. El hombre vive según los deseos de su alma. El alma está compuesta de tres cosas importantísimas. Cada alma de nosotros, la personalidad de cada uno de nosotros tiene una mente. ¿Usted tiene una mente propia, sí o no? Usted tiene un deseo, tienen deseos y tenemos deseos y sentimientos propios. Y tenemos también una voluntad propia, a eso me refiero, al alma. Que no necesariamente a veces no pueden estar en la misma línea con los deseos de Dios, los deseos y sentimientos por los cuales muchas veces nosotros seguimos. Muchas veces la voluntad de Dios, en la mayoría de los casos, está contrapuesta a la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestra alma también tiene una mente que no necesariamente está alineada con los pensamientos de Dios. Tenemos que irla cambiando, renovando, ¿sí o no? Romanos 12:2, usted dice que no conforméis a este mundo, sino que tenemos que hacer con nuestra mente renovarse. Nuestro entendimiento tiene que renovarse paulatinamente. Es algo de lo que estamos apuntando esta mañana. Y este pasaje nos indica, mejor dicho, de que
El mundo en el cual vivimos, nosotros vamos a ser la excepción contra una corriente de desenfreno, lujuria, pecado, desorden moral, espiritual, ético, espiritual, de una gran mayoría. Ese es el mundo que vivimos, hermanos. Nosotros la excepción a la regla general. Se extrañarán, dice. ¿Se extraña la gente de que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de corrupción que ellos corren? ¿Se extraña? El silencio es sí o no. Que es el silencio. Que Dios nos ayude. Cuando yo miro, hermanos, alguien el otro día me enviaba un video y veo supuestamente una congregación, no es de acá, de nuestro país, pero es de otro lugar, y los hermanos cantando un minuto de silencio para el diablo que está muerto. Yo digo, lo que se canta en el fútbol, ¿vio? Yo digo, qué poco nivel espiritual. Cuando la Biblia dice que nuestros cánticos, ¿cómo tienen que ser nuestros cánticos espirituales? ¿Sí o no? Dice que adoremos a Dios con cánticos, salmos, por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué espiritual tiene eso? Puede ser muy divertido, todo el mundo bailando con los bombos y no sé qué más. Cuando escucho a un predicador famoso como es allí el americano Benny Hinn, y dice que Dios le reveló que en el cielo, ¿cuál es la alabanza que se va a hacer en el cielo? Todos sabemos que en el cielo vamos a alabar eternamente a Dios también, ¿no? Una de las tareas que vamos a hacer. Y él dice que Dios le reveló lo que se va a hacer en el cielo, y es la música que va a hacer en el cielo. Y entonces dice que es la salsa. Y empiezan los músicos en una iglesia enorme, todo el mundo bailando salsa. Y él también se contornea todo, las damas. Un mundo que a mi parecer es una sensualidad suprema, ¿no? ¿Será que vamos a bailar salsa en el cielo? De ninguna. Salsa le va a dar el otro, ¿sabes? Porque, vuelvo a repetir, la Biblia dice que nuestros cánticos aquí en la tierra, ¿cómo deben ser? A través de salmos, himnos y cánticos. Pueden ser cánticos, pero cánticos que tienen que ser. ¿Y qué de espiritualidad tiene una salsa? Cuando yo escucho a una persona que se define como ateo, es un ex político, es un filósofo de la vida, tiene su propia filosofía de vida, ¿no? Cuando yo lo escucho a él decir que, lo escuché un poco y alguien me lo recordaba un poco más. Lo escuché yo de paso, sí. En una entrevista, una de las últimas entrevistas que se le dieron, la periodista le preguntaba por qué él no usaba celular. Y él responde que él no usaba celular porque le quitaba tiempo para la reflexión. Señor, digo yo, es más sabio que alguno de nosotros los creyentes, mi Dios. Entonces yo lo escuchaba en otra área que él decía que a veces iba manejando el tractor y él dice, no me puedo perder, con su filosofía y su manera típica de hablar, ¿no? Dice, no me puedo perder el privilegio que tengo de bajarme del tractor, detengo el tractor. Usted sabe de quién estoy hablando. Detengo el tractor y me pongo a mirar la hermosura, el privilegio de un hornero construyendo su casa. O me pongo a mirar las hormigas, cosa que a veces los creyentes, pero ni por sueño, ¿no? Cuando yo veo que alguien está más cercano a identificarse con lo que tendría que ser la mentalidad de un creyente, y no es creyente, él se define como ateo, entonces digo, estamos en problemas. La iglesia de hoy, el creyente en forma general está en problemas. Por eso el título es, ¿yo vivo? ¿Permanece vivo mi yo? ¿O ya no vivo yo? Como decía Pablo, el apóstol. Estamos mirando
un terrible enemigo. Estamos concerniente a un terrible enemigo, que no es el diablo, que no es el mundo, ni siquiera el mundo. ¿Cuál es nuestro terrible enemigo? Nunca lo había visto, nunca había predicado esto. Nosotros mismos, el yo. El yo. El yo. Cuando tiempo pasado yo miraba y escuchaba, y bueno, a algunos les puede que la espada le corte, le lastime un poquito, pero bueno, es para sanarnos. Cuando yo escuchaba un tiempo atrás que en nuestro país hay más de 1,5 millones de personas están en el DIC, el registro de deudores impagables, más de 1,5 millones. La pregunta que me nació a mí, ¿cuántos creyentes estarán allí? ¿Podrá haber alguno? Alguno equivocado. Pero la mayoría de ellos, ¿por qué? Y este hombre, que vuelvo a reclamar y retomar la conversación, es uno de los que dice, si ganás 20, gasta 10. La Biblia, ¿qué dice respecto al dinero? Dice, no debáis a nadie nada. Hay que respeto, hay que honra, hay que impuesto. Entonces digo, ¿vivo yo o Cristo vive en mí? Porque vinimos todos vinimos con el yo bien vivo, ¿sí o no? ¿Podemos venir con el yo vivo a Cristo? Claro que todos venimos con el yo bien vivo a Cristo. Cuando yo digo que vengo con el yo vivo, ¿a qué me refiero? Bueno, el alma, esa parte consciente del ser humano, se puede definir con 3 cosas. El alma se puede definir como lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero. Allí está la mente, allí están los sentimientos, las emociones, lo que yo siento, y allí están mi voluntad. ¿Venimos con nuestra propia voluntad, sí o no? ¿Venimos al Evangelio de Cristo? ¿Venimos al Cristo que nos salva, que nos quiere salvar? ¿Podemos venir así, con sentimientos erróneos, cerrados? ¿Podemos venir con voluntades nuestras, propias, personales? ¿Podemos venir a Cristo con nuestra propia mente? De hecho que sí, porque la Biblia dice que tenemos que transformar nuestro entendimiento. Porque resulta que en nuestro entendimiento, en nuestra mente, traemos una mente, si cabe la expresión, una mente que pertenece al mundo, como vive el resto de los demás. Y esa mente tiene pensamientos que no son de Dios. Por eso Dios dice en su palabra, vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis pensamientos ni son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Hay una enorme diferencia, terrible, ¿no? Cuando nosotros venimos a Cristo con nuestros pensamientos. Pero bien, el yo está vivo. El yo o mi alma, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, está muy vivo en nosotros cuando venimos a Cristo. Pero luego tenemos que ir, ¿qué cosa? Progresando en la vida espiritual, ¿sí o no? Amén. Transformándonos en la vida espiritual. Dios nos acepta tal como soy. Amén. Hay un viejo himno que dice tal como soy, ¿no? Así nos venimos así. La gente, algunos piensan cambiar para después venir a Cristo. No viene nunca. Tal como soy. Dios nos llama tal como soy. Dios llamó a Pedro con el yo vivo o con el yo después que Pedro se mejoró un poco. No, con el yo vivo llama. Dios trabaja con nosotros después. Con retrocesos, incluidos retrocesos y avances. Amén, hermanos. Pero Dios sigue trabajando. El yo vivo es popularísimo. Es muy popular. Es el yo que da rienda suelta a mis emociones. Es el yo vivo donde hago lo que a mí se me venga en cuenta hacer. Donde prevalecen mis pensamientos y no los de Dios. Ese yo vivo que significa que hago lo que yo quiero y no busco hacer la voluntad de Dios. Venimos hacia Cristo con el yo muy vivo. Yo pienso, yo siento, yo quiero. Pero eso tiene que cambiar. Amén. Pasamos a una etapa que la Biblia dice, la podemos ver en Juan. ¿Cuántos se acuerdan de Juan, el precursor de Cristo? Juan estaba bautizando allí y de repente ve venir a Cristo y dijo, ¿qué dijo de Cristo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan dice una palabra muy llamativa,
En Juan 3:30, no la busques simplemente para los que están anotando. En Juan 3:30, dice Juan, es necesario que yo... Mengue. ¿Quién tenía que menguar? El yo. Que yo mengüe y que él crezca. Hay que menguar en nuestro yo. Otra versión me parece fantástica, una versión de lenguaje más entendible, más fácil, más popular. Dice, ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. Amén. Eso es menguar del yo. Para que la entendamos todos, ¿no? ¿Qué es menguar del yo? No entendí lo que quiso decir. Bueno, ahora no tenemos excusas para todo entender. ¿Qué es menguar del yo? Prestarle más atención a Cristo y a nosotros mismos menos. Hola. Amén. Esa es la realidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, Amén. a ir menguando. El yo menguando significa darle más protagonismo a Cristo en mi vida y ir permitiéndole mayor control de mi yo. ¿Se lo damos? ¿Se lo concedemos? ¿Y por qué digo permitirle? Porque Dios no es como Satanás. Dios no impone nada. Nada hace por la fuerza. No es con ejército, no es con espada, sino es con Su espíritu. su Santo Espíritu. Dios nos impulsa, Dios mismo provoca el querer, impulsa en nuestro querer como una especie de energía que nos lleva a identificarnos con su querer para poder hacer o plasmar a la realidad lo que Él quiere para nuestras vidas. El yo menguando, lo vemos en Juan, pero también lo vemos en Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo? El apóstol Pablo dice en una ocasión, dice, el bien que quiero, eso no hago. Y el mal que quiero, eso no hago. A veces nosotros, eso hago. Pero ¿qué es lo que podemos percibir en esa expresión de Pablo, el apóstol Pablo? Percibimos una lucha. El apóstol estaba entablado una lucha. Que tenemos que nosotros también participar de todo ello. Ese era un proceso. Antes de que Pablo dijera, ya no vivo yo, decía esto. Está antes. Hay una lucha en nosotros. Por eso Pablo escribe en otra carta, dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos, no le demos satisfacción a los deseos de nuestra carne. Y a veces nosotros, digo, en esta lucha, nosotros tenemos avances, diga conmigo avances y retrocesos. Pero lo importante es continuar. Amén. Estamos peleando con un enemigo terrible, atroz. ¿Cuál es? ¿El diablo? Yo. El yo. El yo. El yo tiene que menguar. ¿Qué es el yo? El yo menguando. ¿Qué es? Es Cristo creciendo en nuestro corazón, hermano. Amén. ¿Creciendo de qué manera? Su mente va tomando más relevancia en mis pensamientos, sus deseos van tomando más protagonismo en mi vida y su voluntad va siendo acrecentada en mí. Hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, de Cristo. Amén. El cual decía con respecto a la voluntad, ¿cómo hacía la voluntad de Cristo? Haciendo siempre lo que le agradaba a Dios. Yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros no hacemos, ¿verdad? Pero vamos camino a eso. Amén. Amén. Cuando Dios habla de David, dice un siervo, me he levantado un siervo conforme a mi corazón. Y enseguida la Biblia se interpreta a sí misma, dice, porque Él hará todo lo que yo quiero. Él hará todo, cumplirá. Y lo vamos también, tenemos que vivirlo en nuestra vida. El yo menguando. ¿Cuáles son los medios con los cuales Dios usa? Pues la misma palabra. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. ¿Cuál es el medio para nosotros
hacer crecer a Cristo y menguar nuestro yo. ¿Cuál es el medio? Siempre es el mismo. No es la imposición de manos, no es la administración, no es la liberalización de nuestros... Es el crecimiento en el conocimiento de la palabra. Por la palabra de Dios, nacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, nacemos por la palabra y también podemos crecer y debemos de crecer por la palabra. Amén. Y la palabra es el único medio por el cual nosotros podemos crecer, hermanos. No hay otro medio. Eso está en Romanos 7:19. Perdón, eso está lo de Pablo. Pero desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella, y observe que es una leche espiritual no adulterada, no tiene que ser adulterada, Amén. si no pierde efecto. ¿Qué problema tiene una leche adulterada? Pues no rinde no tiene las vitaminas suficientes, o no tiene, está adulterada, está, no sé, alguien le puede haber adulterado de alguna forma, quizás con agua, diluido más agua. Es una leche adulterada. Hermanos, tenemos que crecer. ¿Qué es crecer entonces? Los recursos de Dios, la palabra y su espíritu, porque esos son los recursos de Dios. Y la palabra de Dios siempre anda con su Espíritu Santo. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Anda la palabra de Dios, anda el Espíritu trabajando. Dejemos trabajar al Espíritu Santo con la palabra, amén, para menguar nuestro yo. ¿Qué es menguar nuestro yo? Es Cristo creciendo en nuestro corazón, simplemente así, explicándolo para que todos podamos entenderlo. Hasta que podamos llegar a lo que Pablo escribe un poco más adelante. No vivo yo. Es como si yo mismo, dice Pablo en una versión de Gálatas 2, 19 y 20, capítulo 2, versículos 19 y 20, pero yo voy a leer una versión así de lenguaje más sencillo. Dice, es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo, y ahora, dice en el 20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es un amor personal que Pablo ve en su propia vida y que nosotros tendríamos que verlo. Dice que es como que si hubiéramos sido clavados en la cruz con Cristo, identificarnos con aquella muerte de cruz. Tenemos que creer, que considerarnos muertos en el momento que Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba crucificando, de cierta manera, bien podemos decirlo y asegurarlo, estaba crucificando nuestro yo. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Que Dios nos ayude a entenderlo y a creerlo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alguien hacía esta analogía, dice que deberíamos de, cuando el diablo golpea a nuestra puerta, a nuestro corazón, para que hagamos cosas que no tenemos que hacer, deberíamos decirle, yo no voy a abrir la puerta, deberíamos enviar a Cristo. ¿Amén? O enviar al nuevo yo, a la nueva persona que vive en Cristo ahora. ¿Se va a encontrar con otra persona? Amén. ¿Golpeará el enemigo nuestros corazones para que le abramos a veces? Que Dios nos ayude, hermanos. Eso está en Gálatas 2:21. Con Cristo, dice la versión Nueva Reina Valera, estoy juntamente crucificado. Tenemos que vernos juntamente crucificados con Cristo, porque Él simplemente ocupó nuestro lugar, lo que nos competía a nosotros. Él fue nuestro sustituto. ¿Sabía usted eso? Cristo es nuestro sustituto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra versión, una nueva versión internacional dice, he quedado crucificado con Cristo y ya no es, mire qué precioso, y ya no es mi yo el que vive, sino que Cristo que vive en mí. Ya no es mi yo el que vive, sino el que Cristo que vive en mí. Y esta vida mortal que actualmente vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vio que a Cristo no lo mataron, se entregó a sí mismo. ¿Cambia?
¿Es diferente? Allí Pablo se siente crucificado, muerto con Cristo, pero vive, a la vez vive, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dice en otra carta, vana sería nuestra fe. ¿Qué quiere decir Pablo? Que el hombre viejo, el yo pecador, el egoísta, el egocéntrico, el autosuficiente, está legalmente muerto. ¿Cuánto podemos decir amén? Considérese muerto. Dice que un mártir de la iglesia le dijeron, antes que seas muerto, maldice a Cristo, maldice a Dios. Y él dijo, es que ustedes no me pueden matar, yo ya estoy muerto. Estaba citando esta parte de la Biblia, identificándose con la crucifixión de Cristo, donde el hombre viejo, el yo pecador, egoísta, presumido, autosuficiente, está legalmente muerto. ¿Y quién vive? Cristo. El hombre nuevo. Cristo en nosotros. Amén. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es nueva criatura? Porque las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Se ve? La pregunta es, ¿se ve la nueva criatura en nosotros? Como dice en 2 Corintios 5:17. ¿Se ve? ¿Qué responderíamos? ¿Estás muerto a tu yo, hermano? Entonces vive para Él. Si estamos muertos al yo, vivimos para Cristo. Amén. Amén. Pablo estaba se estaba de alguna forma defendiendo de lo que le acusaban, y él dice, gente que no lo consideraba como otros apóstoles, y él dice en su palabra, dice, yo he trabajado más que todos ellos juntos, pero se acuerda, dice, pero no he sido yo, sino era él quien era. Entonces había parecido una contradicción. Dice, la gracia de Dios, antes no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo, Cristo obrando a través de Pablo, produciendo buenas obras de trabajo espiritual en este caso. No era él. El yo viejo se impone de nuevo y resucita. Este es otro punto que podemos mirar. ¿Puede resucitar el yo viejo? Sí. Asegurémonos de que esté bien muerto. Amén. Amén. Alguien dice que se había muerto la suegra, y contando de ese chiste de mal gusto contra la suegra. Pero dice que alguien había muerto la suegra y le pidieron cómo quería que fuera el entierro, y él dijo si quería que la suegra fuera panteón, o fuera tierra, o fuera cremación. Y él dijo las tres cosas por las dudas, asegurándose asegúrese usted también mismo las tres cosas, que el muerto siga muerto. Amén. Vigile su yo, que es nuestro peor enemigo que tenemos, hermano. Nuestro yo es el peor enemigo que tenemos. Se puede imponer de nuevo y resucita. Spurgeon, que era un famoso predicador, no lo voy a llamar más el príncipe de los pastores, porque el otro día me di cuenta de la palabra, dije, perdóname, Señor. Jesús es el príncipe de los pastores. No sé quién le puso ese título, y yo lo repetía. Cuando venga, dice el príncipe de los pastores, ay, Señor, está ocupando el lugar de Cristo. La gente le atribuyó eso. Pero es un hermoso siervo de Dios, incomparable, ¿no? Él decía cuando se había bautizado, dice, yo creí que, de cierta manera estaba citando yo, de cierta manera yo creí que cuando me había bautizado, dice, el yo se había ahogado, pero el desgraciado sabía nadar. El yo puede imponerse de nuevo y puede resucitar, hermano. A veces está solo desmayado. Cuidado. No está muerto. No sé quién era que decía, una vez una persona estaba, y yo escuché eso, hermano, meter el dedo en el ojo, y se mete el dedo en el ojo, porque si está muerto no reacciona. Y el otro le decía así en el ojo, hermano, porque asegurándose de que esté muerto, asegurémonos de que nuestro yo permanezca muerto, hermano, porque a veces está solo desmayado.
¿No le ha pasado algo así? Muchos supuestos creyentes del tiempo de Pablo volvieron a reemplazar a Dios por el yo de nuevo. Lo volvieron a traer al presente, al yo viejo. ¿Será que estamos libres nosotros? Filipenses 3:18, Pablo dice que llorando decía esta realidad. Hablando de esos creyentes con el yo vivo de nuevo. Porque como muchas veces le he dicho, dice Pablo, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios. Observe, no es que no tenían a Dios, lo quitaron a Dios. Y lo reemplazaron por sus propios deseos. Presumen de hacer lo que le debería darles vergüenza. Y solo tienen puesta la mirada en las cosas terrenales. Cuando nosotros empezamos a poner la mirada solo, diga conmigo solo, en las cosas terrenales, ¿quién puede estar resucitando de nuevo? El yo antiguo. Puede estar resucitando de nuevo. Puede estar queriéndose imponer de nuevo. Ellos viven, son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos quitaron a Dios, dice Pablo en esa carta, en esta versión, y lo reemplazaron por sus propios deseos. El yo tiene sus propios deseos. El yo viejo, ¿sí o no? Su propia voluntad. Tiene sus propios pensamientos y tiene sus propios sentimientos, el yo viejo. Que ninguna de esas tres áreas son iguales a las de Dios. Prácticamente siempre la voluntad nuestra se contrapone contra la voluntad de Dios. Casi siempre nuestros deseos no son los deseos de Dios. Casi siempre nuestros pensamientos no son o no van en la misma línea que los pensamientos de Dios. ¿Cuántas veces usted se habrá dado cuenta al escuchar la palabra? Cuando Dios nos revela, porque la Biblia, ¿qué es al fin y al cabo? Revela los pensamientos de Dios, revela la mente de Dios. Eso es la Biblia. Nos revela los deseos de Dios, ¿sí o no? ¿Qué más? Nos revela los sentimientos de Dios y su Espíritu Santo. Decíamos en uno de estos domingos pasados que el Espíritu Santo se contrista, que el Espíritu Santo se entristece, que el Espíritu Santo se puede incluso hasta apagarlo. No apaguéis al Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. En cambio, dice el apóstol Pablo, nuestra patria está en el cielo, y de ahí estamos esperando que venga el Salvador nuestro, Señor Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No solamente estamos compartiendo la vida terrenal, también estamos mirando para arriba. Amén. Amén. El problema no está en solo. El yo siempre quiere concentrar solo en las cosas terrenales. ¿Habrá creyentes con el corazón concentrado solo en las cosas terrenales? ¿Lo sabrá? ¿No estará ese yo en nosotros reviviendo? Que Dios nos ayude. ¿Saben? Esta palabra nació en el libro de Job. Pero yo simplemente voy a dar una cita porque quiero ser un poco más compacto en el mensaje. Cuando Job en el capítulo 20, estaba leyendo del capítulo 29 al 31 y encontré del capítulo 29 al 31, en 2 capítulos de Job, encontré a este siervo de Dios, excelentísimo siervo de Dios, hombre perfecto, varón perfecto, todas las condiciones que Dios ve en él, ¿no? Y si Dios lo dijo, lo es. No podemos quitar eso. Pero del capítulo 29 al 31, en 2 capítulos, hay 20, escuchó bien, me llamó poderosamente la atención, de ahí nació esta palabra. Hay 20 mención de yo. Al ciego, yo era los ojos al ciego, por ejemplo. Yo era los ojos al ciego. Y yo, escuche bien, 20 veces. Es bastante, ¿eh? Yo. Ahí van 10 recién. Doble. 20 mención del yo. Me llamó poderosamente la atención.
Vamos al capítulo 38 de Job. Ahora sí abrimos rápidamente el capítulo 38 de Job. Antes de los Salmos está el libro de Job. Por lo menos figura allí, creo, en mi Biblia, ¿no? Si usted la tiene también. Capítulo 38 de Job. ¿Encontramos? Amén. Usted ya sabe sabemos todo más o menos lo que pasó, la terrible tribulación de Job, ¿no? Y Dios siempre tiene un propósito cuando Satanás incursiona en la vida de sus siervos. Dios siempre tiene un propósito detrás. Amén. Los que aman a Dios, Todas las cosas. todas las cosas. Y lo tenía con Job también. Dios usa al mismo diablo, a veces para llevarnos más adelante. ¿Cuántos pueden asentir con eso? Amén. Dios usa hasta el mismo Satanás. Se conoce el testimonio de la viejita, ¿no? Ya conoce el testimonio de la viejita, que los satanistas le escucharon orar a una viejita, y la viejita oraba que Dios le provisionara de alimento, porque no tenía que comer. Los satanistas sí que iban pasando, las personas de la oscuridad iban pasando y escucharon eso y le llevaron a la ancianita bastante comida, y el jefe de ellos le dijo, bueno, cuando ella pregunte, dile que Satanás le envió. A ver qué, yo quiero ver la respuesta de este estupor de esa ancianita, que Dios no le provisionó, que fue Satanás, nuestro amo. Y le llevaron a la ancianita glorificaba a Dios, y los tipos ansiosos que la ancianita le preguntara quién era que le había mandado tan grande provisión de alimentos. Hasta que dice que la ancianita preguntó, como no preguntaba la ancianita, ellos le dicen, ¿no van a preguntar, usted no va a preguntar quién fue que le envió esto? Y la ancianita dijo, no precisa, joven. Porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Y dice que fue un hecho real, por allá por Bolivia. Dice que fue un hecho real. Dios usa todo lo que tiene a su alcance, por la misericordia de Dios, para hacernos crecer, hermano. Amén. Para que no nos paremos en el camino, para que no vuelva la gran apostasía, que va a ser una de las condicionantes más grandes de los últimos días antes de la venida del Señor. Y Job, capítulo 38, entonces el Señor le habló a Job de la tempestad. Job 38:2. Y le hizo una pregunta. Jehová respondió, Jehová a Job, dice la nueva versión Nueva Valera, Reina Valera, desde un torbellino, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Mire cómo están en la versión que encontré. Encontré una versión fantástica. Entonces el Señor le habló a Job de la tempestad. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falta de conocimiento? ¿Puede percibirse qué problema estaba enfrentando Job, que Dios percibió de eso? Y aunque era perfecto, necesitaba continuar en el camino de la perfección, subiendo más alto, ¿sí o no? Falta de conocimiento. Se había detenido. Hermanos, no es Satán el que detiene el progreso espiritual de nosotros los creyentes, es el yo. Detiene el crecimiento de revelación. Por eso Pablo oraba por la iglesia, igual que nosotros, ¿no? Oramos igualito. Pablo dice, oramos para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y revelación en un mayor, a ese sentido apunta, en un mayor conocimiento de Dios. Espíritu de sabiduría y revelación. Y la sabiduría y la revelación son continuos, un progreso continuo, enmarcan un progreso continuo en nuestra vida espiritual. Amén. Y no era Job la excepción. Dios quería que Job siguiese el crecimiento de revelación. Tenía una preciosa revelación Job, ¿no? Impresionante para su época.
Era un adelantado de su época con la revelación de parte de Dios. Incluso lo cita a Cristo, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará. Impresionante, ¿cómo es eso? Siglos antes de que Cristo viniera. Una revelación impresionante. Pero como todos, parece que lo que podemos percibir, que Job se había detenido. Vamos al capítulo 42, un poquito más arriba, un poquito más adelante. Donde usted ya sabe cómo es el asunto, ¿no? Dios le dice, bueno, a ver si tú sabes ahora se van a invertir los órdenes. Yo voy a preguntarte para demostrarle qué cosa. Job, la ignorancia. ¿Conocía? ¿Tenía revelación? ¿Pero conocía todo? Miren, hermanos, el más entendido de los hombres, el más sabio de los hombres, el más teólogo, más experto, conoce de Dios como si fuese una gota en un mar del océano, en el océano, una gota de agua en el océano. Eso es lo que conoce de Dios. La Biblia dice que eternamente, dice el libro de Oseas, perseguiremos en conocer a Dios. Y a veces nosotros tenemos un problema. Y sabemos algo y ya sé, ya conozco. Alguien trabajaba conmigo y me decía, un día estaba trabajando conmigo lo más bien, trabajando a mi lado, evangelizábamos, andaba con toda estoy hablando de muchos años atrás, andaba conmigo, un día me dice, me voy, dice, ¿qué pasó? Me voy para otra iglesia. ¿Y por qué? Dice, porque ya con usted aprendí la palabra. Así que, digo, ¿ya aprendiste la palabra? Sí, voy en busca de poder, me dice, ahora me falta poder. Ah, muy bien, allá está él, allá él. No, anduvo rodando, no sé dónde estará. Pero digo, la necesidad, hermanos, de seguir en la revelación continua de Dios. Dios se va revelando progresivamente hasta todo el término de nuestras vidas, en nuestros días. Que haya en nosotros un deseo que esa oración de Pablo sea una oración también personal en nuestra vida. Espíritu, sabiduría y revelación en tu mejor conocimiento tuyo, Señor. Amén. Y en el capítulo 42, Job le respondió al Señor, sé que tú puedes hacer todo lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Versículo 3, tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Y esta versión lo explica y lo deja explícitamente demostrado. Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. ¿Quién era el que detuvo el crecimiento? Yo fui. El yo en la vida de Job. Por eso Dios, aunque era un hombre perfecto, incomparable, necesitaba seguir conociendo a Dios, progresando en la revelación de Dios. Y de hecho que lo logró, ¿sí o no? Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo sacaba cuenta. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué había en el corazón? El yo en el corazón de Job tenía un problema. ¿Cuál era el problema en el yo en el corazón de Job? Es una impureza. Cuando el yo vuelve a querer entronarse en nuestro corazón, quiere desplazar a Dios de nuestro corazón, de toda la atención que se merece Dios, es el yo volviendo con su impureza. Porque ahora Job dice que había crecido en la revelación. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Pero si Dios es invisible, ¿de qué ojos espirituales estaba hablando? Estaba hablando de los ojos espirituales. ¿Quiénes verán a Dios? Dijo Jesús. Los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Yo que la impureza del yo queriendo destronar al Dios de la palabra forja en nosotros, ¿qué cosa? Oscurece el consejo, oscurece el progreso de la revelación en el conocimiento de Dios. Era yo, dice, yo fui. Tú preguntaste, dice esta versión, versículo 3 de 42. Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía.
lo enfatiza Job. Indicativos o evidencias que pueden indicar que en nuestro corazón haya presencia del yo. Alguien dijo una vez y me quedó grabado para toda la vida. Dice, la persona que tiene el yo entronado o que tiene vestigio del yo en su corazón, tenemos que darle todo el corazón nuestro a Jesucristo, ¿no? Amén. No quedarnos con reserva de nadie. Hasta que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo, estaba desvanecido el yo, no existía más el yo, mas Cristo vive en mí, con una nueva creación, una nueva criatura a través del poder del Espíritu Santo y la palabra. Cristo había formado una nueva criatura con una renovación del entendimiento, la cual Job se estaba de alguna forma deteniendo. Y alguien dijo que deberíamos hacernos dos preguntas. La persona que tiene algún vestigio de presencia del yo en su corazón, ¿cuánto va a hacer una decisión? ¿O va a tomar alguna decisión? ¿O va a tomar algún camino, alguna decisión en su vida? Muchas veces nos guiamos por aquella palabra, ¿no? Que dice, todo es lícito, todo me conviene. La persona que tiene algún vestigio de yo, hermanos, dice, ¿en qué me favorece esto a mí? Va a brindar algún servicio, algo. Y el que tiene algún vestigio de yo, él dice, siempre pregunta, ¿qué beneficio le trae eso? Porque el yo que busca, su propio beneficio. La persona que tiene destronado al yo de su vida, ¿sabe cuál es la pregunta que se hace? ¿En qué glorifica esto a Dios? ¿Diferente? Totalmente diferente. La verdad que muchas veces deberíamos saber esos indicativos o esa evidencia de que todavía hay vestigio de presencia de mi yo que está vivo. Y si Cristo vive en mí, la pregunta que deberíamos de hacernos en esto, ¿en qué lo glorifica? Lo voy a hacer, pero ¿en qué lo glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, no lo hago. Eso es una persona que tiene ausencia de su yo. La iglesia actual, pregunta, ¿no es o no seremos los que dejamos al gran yo afuera? Porque hay un gran yo. ¿Quién dijo? A ver, dígame la presencia del gran yo en la Biblia. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy El pan de vida. el pan de vida. Yo soy El camino, la verdad. el lucero de la mañana. Yo soy Camino, el camino, la verdad y la vida. Hay otro yo soy que quiere ocupar nuestro pequeño yo. La iglesia no será que ha dejado, ¿sabe que hasta se puede dejar a ese gran yo soy afuera? Y no estoy hablando de los mundanos, estoy hablando de la iglesia creyente. Apocalipsis 3:20 está hablando Jesucristo, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20. Y dice algo terrible Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta. ¿A la puerta de qué? De nuestro corazón. Así que la iglesia de Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea, lo había dejado a Cristo. No compartía ya, no estaba en la lucha como Pablo menguando el yo. El yo ahora había tomado su relevancia de nuevo, se había entronado en su corazón de la mayoría de los creyentes de la Odisea. Y había Cristo dejado ¿a qué? ¿A Cristo a qué? Afuera del corazón. Y Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Vamos a mirar el 16, en una versión que dice, Apocalipsis 3:16, sé todo lo que haces. Mire que es tremendo esta versión, para que todos entendamos. No eres ni frío, ¿a qué se refiere? No puedo llamarte mundano. No eres ni frío, o sea, no eres mundano del todo porque vas a la iglesia. No eres mundano del todo porque llevas la Biblia. No eres ni frío, o sea, mundano, ni caliente. ¿Caliente con qué estás identificando? Con un creyente verdadero. No eres ni mundano, ni un creyente genuino.
Sería bueno, esta versión está tremenda, sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Decidite, hermano. Si alguno de nosotros está indeciso, está claudicando entre dos pensamientos, como dijera allá en los comienzos, creo que Nehemías, Nehemías, ¿no? Elías. Ah, sí. ¿Por qué claudicás entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile. Y si Baal, andad en pos de él. ¿Por qué dice Dios? ¿Sería bueno que fuera lo uno o lo otro? No soy medio creyente, no existe el medio creyente. Todos hemos sido en algún momento medio creyente. Hola. ¿Sí? Pero no soy medio creyente. Dios quiere que seamos o mundanos del bueno o creyentes genuinos también del bueno. Amén, hermanos. Con Dios no hay términos medios. Como eres tibio, ni una cosa ni la otra, ni mundano ni creyente, como eres tibio, un rato gobierna el yo, un rato gobierna Cristo. Como no eres ni frío ni caliente, es fuerte esto, pero así está escrito en esta versión, te voy a escupir de mi boca. ¿Y le está hablando a quién? Creyente. Se toma este versículo para usarlo para evangelismo. Toda la vida lo vi. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón, pero está mal direccionado. Se puede usar. Yo entiendo que la palabra de Dios es útil para todo. Pero no está direccionado a los gentiles, a los mundanos. Está direccionado a nosotros los creyentes. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta ¿de quién? De nuestro corazón. Entraré y cenaré con él y él conmigo. Para tener una amistad. La cena involucra amistad, comunión, reconciliación con Cristo. Ahora de veras. Amén, hermanos. Amén. ¿Podrá haber alguno entre nosotros que pueda estar viviendo en esa situación? ¿Puede? Se enfrió de tal manera, se fue enfriando en el amor a Dios. Cuando quise acordar Cristo estaba destronado en su corazón. Lo sacó afuera para Cristo. Vieron que Pablo se queja de los creyentes, de que hay muchos por ahí, los cuales lo dije llorando, ¿no? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice que ellos reemplazan a Cristo por el Dios. Esto es peor. Lo sacaron a Cristo del todo de su corazón. Y no se daban cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque mire lo que dice. Tú te crees rico, que tienes cosas en abundancia y que no necesitas nada, pero en realidad eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Pero cuál era la visión de la persona creyente? Rico. ¿Qué más? Que no tenía necesidad de nada porque tenía cosas en abundancia. A veces cosas materiales, y que no necesitas nada. Pero la realidad es esa, que Cristo le habla fuertemente a la iglesia en Apocalipsis 3. Compra de mí oro refinado por fuego. ¿Está hablando de qué? Una fe genuina, verdadera, una fe que practica la verdad. Amén. Amén. Y vuelve a hacer las primeras obras del amor, hermano. Que Dios nos ayude, iglesia. La pregunta es, ¿quién vive? ¿Vivo yo? ¿O Cristo vive en mí? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Quién vive en nuestro corazón, hermanos? ¿Vivo yo? ¿O Cristo vive en mí? ¿Cuál sería nuestra respuesta, amada iglesia? ¿Cuál sería? La palabra no es para condenación, es para despertar espiritual en nuestra vida. Amén. O mundanos o creyentes genuinos y verdaderos. Amén. Decidámonos. No estemos claudicando entre dos pensamientos, hermano. Una consagración total, absoluta y completa, porque no hay términos medios con Dios.
Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Comenzamos con un yo vivo, pero tenemos que terminar a una altura de nuestra vida espiritual diciendo como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo, el centro de nuestra vida. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia, y oramos a Dios para que esta palabra de reflexión sea cayendo en nuestro corazón, guardada en nuestro corazón y llevada como simiente para transformar nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la exhortación de tu palabra, Señor, que nos invita a examinarnos. Recordamos tu bendita palabra que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nos examinamos esta mañana, Señor, una vez más. Ahora se calla la débil voz del hombre y habla tu voz potente, maravillosa, que enseña mucho más profundo de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor. Sigue hablando, sigue redarguyendo, sigue convenciendo, Señor, de cualquier cosa, error, Señor, de espíritu de error, de mentira, de engaño, Señor. Revélate en nuestros corazones por si acaso alguno de nosotros está en caminos de muerte, Señor. Pensando que va a la vida, está en caminos de muerte, Señor. Hay congregaciones que tú le dijiste en tu divina palabra y no estamos ajenos a esa realidad, estoy seguro en este tiempo. Por lo tanto, Señor, nos examinamos y decimos en el nombre de Jesús que el amor de Dios, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. 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 Y que las cenizas huyen de mí.